Les damos la bienvenida al simposio Ubuntu Men Engage Latinoamérica y el Caribe 2020. Hoy vamos a presentar la conferencia magistral del doctor José Olavarría, que se llama Cambios en las paternidades, y en las configuraciones familiares. Ahora les voy a contar un poco sobre Pepe, más conocido como Pepe, ¿verdad? Que es sociólogo y licenciado en Sociología, doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. También se ha desempeñado como profesor universitario, investigador científico, metodólogo en ciencias sociales y consultor de organismos públicos y privados, nacionales, de terceros países e internacionales. Su carrera ha estado orientada a la investigación científica en el campo de la sociología y de las ciencias sociales en Chile y también en la región, y a la docencia, inicialmente de pregrado y luego de posgrado. Sus líneas de trabajo son sobre estudios de género, masculinidades y globalización, familias, paternidades y maternidades, adolescencia y vida cotidiana, también salud sexual, salud reproductiva y sexualidad, violencia intrafamiliar, delitos y gestión de la administración de justicia, políticas públicas. También ha escrito y editado libros, así como capítulos de libros y artículos en revistas sobre los temas mencionados. Vamos a compartir también la página web, que es www.joseolavarriba.cl. Así que bienvenido, José, te escuchamos. Muy bien, muchas gracias. Realmente es un agrado estar con ustedes y contigo y agradecer la invitación que me han hecho, particularmente a Darío Ibarra, que ha sido quien me ha contactado y con quien tengo mucho aprecio. Voy a hacer una presentación en PowerPoint y voy a ponerla y vamos a ir siguiendo. ¿Te parece? ¿Dónde quedó esta aquí? Ahí está. No. Es la que tengo. Ahí está. Eso. Lo que voy a hablar, al menos en esta tarde, es cómo las relaciones de paternidad, el sentido que tiene la paternidad, el sentido que tienen los hijos, que tiene la pareja, que tiene la convivencia, el matrimonio, está asociado no solo a los procesos más subjetivos que tiene cada uno, a la forma en la cual uno cree, trata de construir o estima que son las relaciones que debe tener con quienes quiere, con quienes tiene cercanía, sino que también están asociados a los procesos sociales, culturales y económicos que van a la par de lo que son las formas de masculinidades, feminidades, paternidades, etc. Eh, yo hago una relación entre el orden de género, que es como las relaciones entre hombres y mujeres, entre los propios hombres, entre las propias mujeres, las jerarquías que se establecen, ya en la forma de interpretar cómo se llama ese tipo de relaciones, esos órdenes de género van cambiando. ¿Ya? Y lo que tenemos en esto, a partir del año 70, pero que ha sido muy visible a partir de los 90, 80, 90, cuando comienzan ya los estudios de masculinidad, al menos acá en la región, es cómo se empiezan a sentir las tensiones, y los hombres en las entrevistas y en las investigaciones que se hizo lo manifestaban como los dolores, el tratar de ser de una forma de padre, hijo, proveedor, etcétera, pero que era cada vez más difícil poder hacerlo porque había cosas que habían cambiado. Entonces se iban dando cuenta que eso no dependía solo de ellos como personas, sino que dependía del mundo cultural, en el fondo del orden de género y del orden, y cómo se estaba, como se llama, del orden de la producción. Y eso es un poco lo que voy a tratar de poner. Cómo este cambio de un orden que en América Latina empieza a fines del siglo XIX y es el orden que se establece y se instaura en el siglo XX, que de alguna manera sigue vigente, ¿ya? Empieza a ser fuertemente cuestionado y se empieza a modificar con los procesos de globalización de los años 70 y el paso de lo que se llamaba el estado de bienestar, y voy a explicar algo, con el estado subsidiario, que sería el que hoy día está más fuerte.
Bueno, este paso es lo que yo pretendo de alguna manera explicar, interpretar, para poder entender, en definitiva, por qué las tensiones a nivel de la familia, por qué las tensiones a nivel de las relaciones de pareja, por qué las tensiones entre hijos, padres, etc. Yo no me voy a meter tanto en la subjetividad de lo que está sucediendo, sino en los factores más generales, culturales y de género en conjunto, que dan origen a esto. ¿Ya? De ahí que es lo que yo pretendo explicar, es la crisis del contrato de género. O sea, un contrato es tener un contrato firmado consciente y explícitamente, sino que es el orden de género vigente en el momento. Ya vamos a ver, que es el cambio desde la sociedad moderna industrial, ¿ya? Que es la sociedad de la revolución industrial, que en América Latina comienza a aparecer a fines del siglo XIX con fuerza en el XX, bueno, ¿ya? Y ese orden de género de la sociedad moderna industrial requiere un tipo de familia y una forma de organizar el trabajo. Ese orden de género comienza a resquebrajarse y empieza a instaurarse lo que es el orden de la sociedad neoliberal y de la globalización. Y ese es un poco la tensión y el punto de crisis que se produce entre ambas situaciones. El orden de la familia, de la sociedad moderna y del capitalismo industrial surge porque, ¿qué es lo que es lo más lo fundamental a fines del siglo XIX y especialmente en el siglo XX en América Latina, pero ya en el siglo XVIII, ya en el XIX en Europa y parte de Estados Unidos, es que era la importancia de poder establecer a hombres en lugares de trabajo de concentración de hombres, porque eran fundamentalmente hombres los que iban a la industria. ¿Por qué? Porque la industria crecientemente necesitaba hombres. La industria, sea fuera industria minera, fuera industria textil, qué sé yo, de construcción de sistemas de tranviario, etcétera, ¿ya? Se requería hombres. Y los hombres no estaban en las ciudades, los hombres en las ciudades pasaban, los hombres estaban en el campo. Y era cómo atraer a la ciudad a aquellos hombres. Y ahí comienzan distintas políticas por la constitución de núcleos familiares, o sea, lo que ya se dieron cuenta hace mucho tiempo, digamos, en el caso de Chile, especialmente a comienzos del siglo XX, en la industria minera, en las grandes mineras, era que los hombres, para que permanecieran estables en un lugar, lo fundamental era poder establecer, inducirlos a casarse, a tener un matrimonio con todas las leyes, con libreta de matrimonio, de manera tal de que ese contrato que hacían estos trabajadores con la industria, para que ellos permanecieran en la industria, ¿ya? Y pudieran tener hijos, y esos hijos fueran los que en definitiva reprodujeran la fuerza de trabajo que necesitaba la industria, eso fue generando fuertemente lo que fueron las constituciones de las familias hogar biparental, ¿ya? De la exposición universal que hubo en París de la Torre de Eiffel, en 1890 y tanto, bueno, ahí surge también algo que no es tan conocido, que es la vivienda social. ¿Ya? Y la vivienda social era una vivienda donde solo cabía el padre y la madre, o sea, este hogar biparental, una habitación para ellos, una habitación para los hijos, una habitación que era como el comedor, una cocina y un baño. Pero no había espacio para los abuelos, para los primos, ni tampoco había afuera espacio como para poder tener un gallinero, tener una huerta, no. Esa es la vivienda social. Entonces ahí empieza a instaurarse una forma de familia que es la que predomina en la sociedad industrial y que después se empieza a reproducir en la medida que vamos generando procesos industriales en la región. Junto a eso, paralelo a eso, empieza a tener fuerza el culto mariano, el culto católico, el culto a María y a la Sagrada Familia, o sea, María, la Virgen Madre, ¿no es cierto? José, el padre carpintero, el obrero, y el hijo, que es la familia nuclear, o sea, que es la familia que de alguna manera se refuerza, y entonces empiezan a reforzarse de distintos puntos. Del punto de vista del capitalismo, de la industria, digamos, ya, de industria minera, que en el caso de la región era y sigue siendo muy importante, y las industrias que se estaban creando de otro tipo, esto que requería de hombres estables. Entonces había las empresas mineras, por ejemplo, para poner el caso de acá, de Chile, una del Teniente, que está cerca de una ciudad que se llama Rancagua, ¿ya? Los hombres iban
mientras no había cosecha. Entonces se iban por 3, 4, 5 meses a trabajar en la mina porque trabajaban bien, pero después se volvían a su terruño, digamos. Y entonces, cuando la empresa necesitaba asegurar montos de producción determinados, se encontraba con que se le iban los trabajadores. Entonces, ¿cómo poder de alguna manera sustentar a estos trabajadores? Y ahí la importancia de tener hombres estables, que se capacitaran, que aprendieran los oficios, y cómo esos oficios se reprodujeran de ellos a sus hijos y a la gente que estaba ahí. A medida que se fue generando esta industria y esta organización del capitalismo industrial, fueron apareciendo con fuerza las organizaciones de los trabajadores y aparece con fuerza lo que es el movimiento obrero. Y dentro de las demandas del movimiento obrero fue precisamente la demanda por la familia, ¿ya? Y la familia con la cual los obreros estaban impulsando era el mismo tipo de familia, la familia hogar, familia biparental, con el salario familiar, con asignación familiar, o sea, con todas las políticas públicas del Estado que todavía estaba empezando a fortalecerse y de la empresa, que aseguraran en el fondo la sustentabilidad de su propia familia. Y su propia familia eran aquellas familias biparentales, lo que estamos viendo. ¿Ya? Y de ahí empieza ya en el siglo XX, en el caso de América Latina, ya empiezan a aparecer ya las políticas sociales, empiezan a aparecer los ministerios, por ejemplo, de la salud, de trabajo, de vivienda, que empiezan a desarrollar políticas sociales que fortalecen este tipo de familia. Ese es un pacto, ese pacto, ¿no es cierto?, de constituir y de fortalecer esta familia es lo que aparece como una cuestión central y en todos nuestros países se fue reproduciendo, especialmente en las ciudades, de una cultura más bien citadina, fuertemente citadina, o de explotaciones mineras en lugares que no eran ciudades, pero que se constituían campamentos grandes en eso. Y la vida en el campo crecientemente se fue integrando de alguna manera, se fue urbanizando, digamos, hasta el último tiempo que eso fue muy fuerte. Bueno, este orden familiar, ¿ya? Tenía mandato, ¿ya? Primero construir una familia, o sea, constituir una familia. Los hombres, ¿no es cierto?, después de qué sé yo, 20, 25, y las mujeres después de 25, tendrían que estar casados, tendrían que constituir una familia, ¿ya? Ahora, en algunos países, como el caso de Chile, otros no, pero particularmente en las ciudades, ¿ya? Los hombres, para poder tener acceso a una vivienda, los mineros que trabajaban en una parte, los que estaban en una gran industria textil, para poder tener acceso a una vivienda, tenían que casarse, o sea, tenían que ir con libreta, ¿ya? Entonces, esa estructura empieza a ser fuerte, constituir una familia, tener un hijo, una hija, ¿no es cierto? Pero hijo especialmente, era deseable porque era alguien que se incorporaba al mercado de trabajo, pero tener hijos, ¿ya? Una pareja sin hijos no es que fuese sospechosa, pero no era lo esperable, digamos. Se les suponía y se les inducía que tuvieran hijos. Esta familia tenía un jefe de hogar, que era por supuesto el hombre, ¿ya? Y la mujer era un complemento, ¿ya? Ese complemento, ¿no es cierto?, uno, ¿cómo se llama?, proveedor, ¿ya?, buscando los recursos, en la mina, en la industria en la cual trabajaba, ¿no es cierto?, la otra es reproductora, en el fondo reproduciendo el orden familiar, reproduciendo la reproducción de las personas, de las vidas, digamos, que iban a ser también los futuros miembros de esa industria, porque eran industrias muy estables, qué sé yo, los ferrocarrileros, los textileros, etcétera, eran industrias que se iban pasando de padres a hijos, porque tampoco hay un cambio tecnológico tan importante. Los hombres trabajadores productivos, digamos, y las mujeres amas de casa, dueñas de casa. Los hombres autoridades en el hogar y quienes eran responsables de esa autoridad en el hogar era la mujer. Entonces, aquí se va constituyendo un orden familiar con mandato. No es que alguien le haya dicho, mire, tiene que hacerlo así, le apuntaban, qué sé yo, con un dedo en la sien. No, era porque eso era lo que fue, de alguna manera, digamos, aceptándose, no solo aceptándoselo, sino también repitiéndose y haciendo así. Pero la familia conyugal, nuclear, deviene, por lo tanto, en la configuración dominante de familia. Y crecientemente las familias biparentales son las familias que vienen a ser como la familia hogar, ¿ya? O sea, los que viven en una misma vivienda, ¿ya? Porque por supuesto la familia es mucho más amplia de la pareja con hijos que viven en una vivienda, pero crecientemente el concepto de familia en el espacio de la política pública ya se fue refiriendo
a la familia hogar, aquella que vivía y que vive, porque son políticas todavía persisten, dentro de un mismo hogar, que tienen un mismo domicilio. Ahora, las características de esta familia es que el matrimonio era por voluntad propia, había matrimonio primero, ¿ya? Ya un porcentaje muy alto de la población de las ciudades se establecía matrimonio, en el campo eso no era tan así, ya por voluntad propia, digamos. Matrimonio para toda la vida, ¿ya? Sustentado en el amor a la pareja, lo que se ha llamado el amor romántico, ¿no es cierto?, que era de alguna manera fidelidad, digamos, con su pareja, viviendo en un hogar, en una misma residencia, en una misma vivienda, para procrear y criar juntos a los hijos, el padre como proveedor, protector y autoridad de su pareja, esposa, hijas, en la producción. Y aquí entonces empezamos a ver cómo se va configurando una forma de masculinidad y de feminidad, y cómo se va configurando un tipo de familia, y cómo se va configurando un tipo de hijo o hija de estos núcleos familiares. La mujer, dentro de esta familia conyugal, responsable de la reproducción, de la crianza y del acompañamiento de los hijos. Ella está en el hogar, ella reproduce, ella está con ellos, está para ir a la escuela, para ir a las consultas médicas, etc. El padre como autoridad, la madre apoyando y poniendo los castigos en el nombre del padre. Los hijos obedeciendo, estudiando, trabajando para apoyar al padre. O sea, se suponía que los hijos obedecían, digamos, hasta que eran mayores de edad, 21 o 18 años, de acuerdo a las circunstancias. Los hijos hombres, distintos a las hijas mujeres, ¿ya? Los hijos hombres, ¿no es cierto?, de la calle, del trabajo, etcétera, que iban a tener un futuro también de trabajo. Las hijas mujeres en la crianza, en el cuidado del hogar y preparándose para ser también hijas y familias y parejas de hombres que iban a tenerlas a ellas o que iban a convivir ellas también a cargo del hogar como dueñas de casa, etc. La reproducción de eso. Las mujeres en la crianza y en la reproducción, y algunas parcialmente en el trabajo productivo, salvo que fueran viudas, ¿no es cierto?, que estuvieran solas, ¿ya? Pero en general quienes trabajaban era para apoyar al marido, digamos, como una cuestión principal. Estamos hablando del siglo XX, avanzándose a la mitad del siglo XX. Los hombres en el trabajo productivo y ocasionalmente ayudando a su mujer en los quehaceres del hogar, ¿cierto? Ya esto del apoyo y las ayudas las seguimos conociendo porque siguen usándose los mismos términos para las mismas situaciones. ¿Cuál fue el orden salarial? ¿Ya? ¿Cómo se organizó la organización del trabajo de la sociedad moderna y el capitalismo industrial que permitía este tipo de familia o que generó este tipo de familia? Primero, un contrato de trabajo indefinido, ¿ya? Los trabajadores con la empresa tenían un contrato, ese contrato era indefinido, salvo que hubiera una cosa muy grave que hiciera que ese obrero, que ese trabajador, que ese empleado, había categorías de empleados que eran los de corbata, digamos, y de obrero, que eran los de overol, digamos, los de azul, ¿ya? Ese contrato se podía romper por algo, pero por algo muy grave. En general, las personas permanecían, un obrero de una gran minera hasta que se jubilaba, digamos, o hasta que moría, digamos, y venía después su hijo atrás, o un trabajador de los ferrocarriles, bueno, era toda la vida, digamos, ¿ya? Y trabajo de contrato indefinido. Y eso, por supuesto, permitía ser proveedores, daba sustento, daba estabilidad en el tiempo, digamos, aseguraba que ya teniendo un trabajo, ya tenía gran parte asegurada la subsistencia de la vida de mi familia, digamos, ¿ya? Y eso era una cosa muy importante. El salario básico, crecientemente se fue estableciendo un salario básico para mantener el núcleo familiar, salario mínimo, salario familiar, asignación familiar, o sea, núcleos de dinero básicos que de alguna manera permitían que esa familia fuera sustentada, digamos, que se permitía esa sustentabilidad, ¿ya? Este orden aseguraba educación pública gratuita y universal. Todos los que querían y podían estar tenían que ir a la educación, además que era una obligación, era una obligación matricular a los alumnos en la escuela, ¿ya? Para que fueran futuros trabajadores y buenos trabajadores, ¿ya? Salud pública también gratuita y con prestaciones universales, ¿ya? Por supuesto, la calidad tanto de una de otra era la calidad disponible en ese tiempo de acuerdo al nivel de riqueza que pudiese tener cada país. Seguridad social y sistema de jubilación y pensiones para cuando no estuvieran en condiciones de trabajar, o sea, jubilaciones
que de alguna manera permitieran la sobrevivencia de esas familias una vez que ellos ya pasaban de la vida útil laboral, digamos, y pasaban a una vida, como se llama, de jubilados, que en general los hombres morían poco después de jubilar y las mujeres, si estamos hablando de mitad del siglo XX, a los 50, 55 años ya era la esperanza de vida, ya muchas habían muerto. De viviendas sociales, o sea, construcción de políticas de vivienda, particularmente en las ciudades, que estas construcciones, ¿no es cierto?, pequeñas, ¿ya?, pero de muchas poblaciones, todos iguales, o de los CITES que habían en torno a las industrias que estaban en las ciudades, que daban esa vivienda, el acceso al derecho a vivienda, y esto también fue una política para las Fuerzas Armadas, digamos, para las policías, era lo mismo, era la misma tipo de, ¿cómo se llama?, de relación. Poblaciones, CITES, campamentos, según las categorías de los trabajadores, para empleados, para gerentes, etc. En las mineras había categorías distintas, construcciones distintas, como las había en la industria, etc. Y subsidios a la alimentación, al transporte, a la vivienda, a los servicios básicos, a la luz, al gas, etc. Eran los subsidios, entonces las familias, no necesariamente con lo que ganaban directamente en dinero, podían tener un nivel de vida, sino que también estaban subsidiados el transporte, etcétera, una serie de recursos que ellos usaban o que su familia y sus hijos usaban. La organización social del trabajo y de la familia se sostuvo, por lo tanto, al menos en dos cuestiones principales que hoy día están presentes también en el debate. Uno es la conciliación de trabajo y familia. O sea, el Estado se obligaban las empresas y se obligaban, por supuesto, los trabajadores a conciliar. ¿Y a conciliar qué? Que las formas en las cuales se ejecutaba el trabajo, los tiempos, los recursos, etcétera, eran posibles de cumplir por los trabajadores. Por lo tanto, esa conciliación entre las horas de trabajo, ya generalmente eran 40, 42, 45 máximo horas de trabajo, que con el tiempo fueron de alguna manera acercándose a 40 horas de trabajo, ¿ya? Eran 40 horas que se vivía, digamos, ¿ya? Y el resto, bueno, la gente, los hombres se dedicaban a la vida social, a los clubes, al partido político, etc. Ahora, esa conciliación de trabajo y familia aseguraba la reproducción de la familia, por un lado, ¿ya? Y aseguraba la reproducción de la fuerza de trabajo, ¿ya?, que era en definitiva la que sostenía el engrandecimiento y el crecimiento de la industria. Pero junto con la conciliación de trabajo y familia está la corresponsabilidad, o sea, tanto del empleador, fuera empresa, patrón, del Estado y de las propias familias, que eran cómo se hacían corresponsables de la familia, del que el interior de la familia pudiese efectivamente tener los recursos y la calidad que se suponía. Eran corresponsables de ello, de la corresponsabilidad, que eso fuese así, cada uno de estos, ¿no es cierto?, los propios trabajos a través de legislación, política y recursos públicos. Esto fue lo que se llamó el estado de bienestar. Este estado de bienestar fue el que permitió este tipo de familia, este tipo de relaciones, ¿no es cierto?, que ya hemos investigado, que ustedes seguramente conocen y han leído mucho sobre eso, y además es parte todavía de la práctica de hoy día. A partir de los 70 empieza un orden, un cambio fundamental, ¿ya? Empiezan los procesos de globalización de la economía, ¿ya?, y comienza a surgir el capitalismo, como se llama, globalizado, que se ha llamado en los últimos años el capitalismo neoliberal, ¿ya?, que está, por supuesto, en proceso, eso estamos en el pleno proceso, pero para que se produjera este orden hubo cambios fundamentales, ¿ya? Aquí estamos hablando de los 70, de comienzo de los 80. Los 80 para América Latina es la década perdida. O sea, es una década donde América Latina no creció económicamente, se empobreció, porque los países, los estados estaban muy endeudados, los gobiernos dentro del propio país, pero además con deudas externas muy grandes, y eso implicó una reducción muy fuerte y políticas muy fuertes para tratar de generar más producción y riqueza, digamos. Pero fueron 10 años muy pesados para todos nuestros países en América Latina. Ahí empezaron políticas que fueron las políticas macroeconómicas asociadas a lo que se ha llamado el consenso de Washington, que es de comienzo de los 90, pero ya venía de bastante antes. Y ahí hay, en el caso de Chile, que es un poco con la dictadura cívico-militar de Pinochet, ya empiezan estos procesos precisamente de desarticulación del estado de bienestar, de lo que hemos visto antes, y empiezan las políticas de ajuste económico,
de ajuste económico, que básicamente el punto principal de ajuste son los salarios de los trabajadores y las cantidades de los trabajadores. Entonces, cuando vienen y sigue siendo presente, ¿no es cierto? Cuando se dice que va a haber un problema de ajuste económico, digamos, uno puede saber ya que va a venir, como se llama, cesantía, digamos, que van a bajar los sueldos, que se van a deteriorar los contratos de trabajo, que los horarios se van a extender, digamos. Junto a esto aquí, con esta política de ajuste económico, vino la reducción del tamaño del Estado. ¿Ya? Como el gasto era alto, entonces, bueno, aquí, y estamos hablando en el caso de Chile de los 70, de mediados de los 70, en otros países después, en otros países estaban todavía en eso, ¿ya? Que es reducción del tamaño del Estado, reducción, como se llama, de la cantidad de trabajo del ministerio, etc. ¿Ya? La eliminación de los subsidios, de los que había hablando, a los alimentos, a la vivienda, al transporte, etc. Desaparecen los subsidios y se focalizan en las personas de extrema pobreza, digamos. Pero eso se focalizan en un grupo muy particular, que son los muy, muy, muy pobres, ¿no es cierto?, extremadamente pobres, pero el resto de la población queda sujeta a su propio dominio, digamos, y con mucha precariedad. Apertura de la economía, entonces comienzan a entrar las importaciones, se empiezan a destruir las industrias locales, ¿ya? Eso significa que lo que era producción industrial empieza a afectarse fuertemente. Yo me acuerdo de haber estado varios meses en Uruguay precisamente, ¿ya? Y ahí en Uruguay en los 70, plantas completas de trabajadores de industrias que se iban, me acuerdo de una que se iban a Australia, si no me equivoco, era el plantel completo, se llevaban a todos los obreros con su familia, pero se iban a la industria y desaparecía la industria de Uruguay, digamos, que era una cuestión fundamental para sobrevivir. O sea, es la desarticulación y la apertura de la economía con la privatización de las grandes empresas estatales, de las empresas eléctricas, ferroviarias, telefonía cuando eran del Estado, etcétera, digamos, empiezan del acero, del cemento, que eran en muchos casos empresas públicas, comienzan a privatizarse. Y para privatizarse echaban mucho personal, porque lo que querían era que fuera un buen negocio para aquel que iba a comprar la empresa. Entonces ahí tenemos un periodo de gran cesantía, digamos, que en el caso de algunos países, las cesantías que en este momento se están produciendo por la pandemia, ya son equivalentes a la cesantía de los años 70 y comienzo de los 80. O sea, estamos hablando de márgenes de cesantía del orden del 20%, como se llama en algunos países. Eso implica la desregulación de la economía y el libre mercado. Ahora, lo que está en el supuesto detrás de esto es que para poder tener ahorro suficiente, los capitalistas quienes manejaban y quienes manejan de alguna manera los patrimonios principales, necesitaban tener ahorro para competir, para invertir en esta globalización. Pero ellos no tenían capacidad suficiente de ahorro para eso, por más que fueran los poseedores de parte importante del patrimonio. Entonces allí apareció un recurso muy, entre comillas, ingenioso inicialmente, que era que los fondos para la jubilación, que antes se tributaban, y era parte, como se llama, de los tributos que tenía que hacer cada trabajador, que iban al Estado, y el Estado, cuando jubilaba a la persona, cumplía determinados años, le daba una jubilación. Bueno, que esos fondos de pensión, en vez de quedar como recursos que los manejaba el Estado, fueran a unos fondos jubilatorios. Y ahí se empiezan a crear, como se llama, las instituciones, como se llama, de ahorro, ¿ya? Que lo que permitieron fue, de alguna manera, que todo el ahorro privado que iba de las jubilaciones, de los fondos jubilatorios, fuese usado. Ahora, pero ¿quién es el que usa esos recursos, esos grandes fondos que son miles de millones de dólares, digamos, ya son montos muy, muy grandes? Bueno, eso en el caso de los países, en el caso, como se llama, de Chile, en el caso de Argentina, que he visto también en el caso de México, principalmente fueron utilizados, son utilizados por los grupos que concentran el gran patrimonio, por 5, 6, 7 grupos, los más importantes de cada país, que usan los fondos jubilatorios que se han ido creando. Ahora, el problema es que los fondos jubilatorios fueron un fantástico instrumento de ahorrar, de ahorro público, privado, privado nacional, pero que tenía origen en los trabajadores. Pero eso no se condijo ni se condice con las jubilaciones que las personas sacaban. Entonces, este juego de cómo lograr
tener ahorro suficiente para invertir en el mundo globalizado y participar como actor en el mundo globalizado de estos sectores que han manejado la economía, fue a partir, y sigue siendo a partir de los fondos jubilatorios, que ustedes saben que han estado en crisis, en el caso de Chile, muy en crisis hoy día. Nuevamente aprobó la Cámara de Diputados que las personas que tienen fondos jubilatorios pueden sacar por segunda vez el 10% de sus fondos. O sea, lo que era para el fondo de la jubilación se transformó con la forma de sobrevivir que tiene la gente en la pandemia, digamos, lo cual es un desastre en términos de jubilación a futuro. Lo que también estaba presente en esto es que el crecimiento económico, el hecho de que los países crecieran en riqueza, iban a tener lo que se llamaba la política del rebalse. En la medida que los países se fueran más ricos, la gente iba a ser más rica, iba a vivir mejor. Entonces, como esto iba a dar mucha riqueza, porque iban a participar en la globalización, porque iban a producir bienes que se iban a exportar y se iban a importar aquellos que en Chile, en nuestros países era más caro hacerlo, etc., iba por como política de rebalse, como se llama, lograr eso. A esto es lo que se ha llamado el Estado subsidiario. O sea, el Estado subsidia al sector privado, ¿ya? Y en el ámbito de la familia, vamos a ver, subsidia a la familia, ¿ya? Pero esto significa haber de alguna manera desestructurado el orden que venía del orden anterior. Y esto entonces tiene consecuencias, tiene efectos, digamos, que es un poco las cosas que vemos ahora, ¿ya? ¿Qué pasa en el orden del trabajo? Si volvemos, ¿no es cierto?, al que antes estaba de alguna manera, cuando veíamos, lo que veíamos primero era el contrato de trabajo indefinido. Bueno, no hay contrato de trabajo indefinido, no existe contrato de trabajo indefinido, ¿ya? Lo que existe es un contrato de trabajo, pero cuando la empresa o la entidad que hace el contrato decide cortar a los trabajadores porque cambió de dueño, porque las prioridades cambiaron, porque etcétera, digamos, se acabó el contrato de trabajo. Por lo tanto, el contrato de trabajo dejó de ser el apoyo de los proveedores. Al ser proveedor era un poco tener la seguridad de que se iba a tener un contrato de trabajo con un ingreso. Eso es lo primero que desaparece. Y lo que viene junto con lo que ya les veíamos en la diapositiva anterior, es que con estas gran cesantías los salarios bajan, ¿ya? Y ahí hay un fuerte ingreso de las mujeres al mercado de trabajo, porque de alguna manera las familias tenían que sobrevivir y empiezan a tener y a bajar en definitiva los costos salariales, porque al ingresar ellas al mercado de trabajo les pagan menos y eso de alguna manera va facilitando, haciendo sustentable estas bajas en los salarios. Se extiende la jornada de trabajo, ¿ya? Y crecientemente con el tiempo se fue extendiendo, en el caso de los retail, ¿no es cierto?, de las grandes tiendas, ya los trabajos son, prácticamente un trabajador sale de su casa a las 9 de la mañana para estar en estos malls tipo 10, 11 de la mañana cuando abren, están abiertos hasta las 8, 9 de la noche y están llegando a sus casas tipo 10, 11 de la noche siempre que vivan cerca. Entonces, aquellos trabajadores que tenían núcleos familiares o que construyeron núcleos familiares, con esta situación de prácticamente no estar en la casa, sin fines de semana que los cortaran, porque además son, digamos, los van cambiando, bueno, la extensión de la jornada de trabajo afecta fuertemente a la familia. La inestabilidad en los puestos de trabajo, o sea, ¿quién tiene certeza de que va a poder trabajar mucho tiempo más? ¿Quiénes tienen más certeza? Son los que trabajan como funcionarios públicos, siempre que no sean funcionarios digamos, de confianza del gobierno que está en ese momento de turno. Pero en general, salvo ellos y los funcionarios de Fuerzas Armadas y las policías, el resto de la población difícilmente tiene estabilidad y tiene, como se llama, certeza en lo que va a tener. Esto va acompañado en el ámbito del trabajo por lo que se llama la flexibilización laboral. Ya todos no tienen contratos así, que tengan salarios más fuertes, con que haya un sindicato que pueda de alguna manera condicionar los salarios, los montos de salario, sino que parte importante de las tareas que se hacían en esas empresas ya fueron externalizadas. Se contrató a empresas externas que hacían el mismo trabajo que hacían antes, pero con salarios mucho más bajos y con condiciones de mucho más precariedad de los trabajadores, ¿ya? Y ahí externalización, subcontratación o multivalencia, en el caso de no solo de las grandes empresas, sino de las oficinas que trabajan con sistemas
de informática, etcétera, es que todos tienen que saber hacer de todo, ¿ya? Por lo tanto, esa obliga a una constante capacitación, formación, qué sé yo, ya uno va, años antes, uno iba a una gran tienda y había una persona que era el vendedor, ¿no es cierto?, que le vendía una cosa, había otra persona que cobraba, ¿no es cierto?, que estaba en la caja, y había una tercera persona que envolvía aquello que nosotros comprábamos, ¿ya? Bueno, hoy día hay una persona, ¿ya? Y una persona que de alguna manera cobra, digamos, ¿ya? Siempre que no haya una forma de cobranza vía tarjeta, ¿no es cierto?, que no necesita siquiera uno que una persona le esté atendiendo, ¿ya? Esto también va acompañado de ampliación de las causas de despido, que disminuyen los montos de indemnización, se crean los seguros de cesantía, ¿ya? Que también son limitados, y en el fondo se debilitan los recursos legales para negociar y comienza una fuerte precariedad sindical. Este orden de trabajo, ¿ya? Por supuesto tiene consecuencias que las que estamos viviendo, ¿no es cierto?, en el orden familiar, ¿ya? ¿Qué es lo que significa en el orden familiar? Inestabilidad en los núcleos familiares. La crisis de este orden patriarcal, de la familia conyugal, la crisis de la conciliación del trabajo y familia, ¿ya? Empieza a desestructurarse. Y eso ya estamos hablando de los 70, de los 80 y de las dos primeras décadas de este siglo, crecientemente, y eso cada vez más fuerte, digamos, y por eso las tensiones son más fuertes. O sea, tenemos, qué sé yo, bueno, el estallido social de Chile, lo que ha pasado, como se llama, en Colombia, las manifestaciones, bueno, en todos nuestros países de alguna manera hay crecientes manifestaciones de la insostenibilidad de las propias familias, o sea, no nos alcanza para vivir, ¿ya? Y con la pandemia ha sido peor, ¿no es cierto?, porque ya realmente el nivel de pobreza y de hambre en muchas partes, las ollas comunes como una cuestión para poder resolver la sobrevivencia de los núcleos familiares pasa a ser algo habitual o como nunca se había dado antes, al menos en las últimas décadas. Esto lleva a la transformación en el orden salarial, modificación del contrato de trabajo, lo que les comentaba un poco antes. Y los efectos que tiene es que en la esfera privada y en la familia prácticamente se privatiza la familia, ¿ya? Todos los accesos y recursos que tenía en un estado subsidiario ya no los tiene. No hay contrato indefinido, ya no hay subsidio, no hay la educación gratuita de mala calidad, o recientemente se ha ido dejando, salvo algunos países que la han podido mantener, ¿ya? La salud lo mismo, se ha deteriorado, y quienes quieren tener una educación de mejor calidad, una salud de mejor calidad, tienen que pagarla, ¿ya? Las políticas de vivienda también se han reducido, etc. O sea, los efectos es que los núcleos familiares ya no tienen quien los proteja, digamos, sino que cada núcleo familiar se tiene que proteger, y este núcleo hogar, que digamos que vive en una sola vivienda, en una sola casa, ¿ya? Empieza a pedirle apoyo a quién, a la familia extendida, ¿no es cierto?, a los tíos, a los papás, que son de alguna manera quienes van prestando apoyo y asegurando esto. Bueno, cambio en efecto en la división sexual del trabajo. Bueno, con esto ya las mujeres empiezan a trabajar, a proveer, ¿ya? Los hombres empiezan a participar algo en el hogar, pero no en la condición que las mujeres están participando como proveedoras. Entonces aquí se producen, ¿no es cierto?, las segundas jornadas de trabajo, tercera jornada de trabajo para las mujeres, ¿ya? Y el problema es quién provee, digamos, ¿ya? O sea, y no es que ya un hombre quiera proveer, es que aunque le induzcan a pedirlo, no tiene certeza que va a ser un proveedor, digamos, porque no tiene certeza que va a poder trabajar constantemente en una empresa o en alguien que le va a financiar eso. Y esto está acompañado, ¿no es cierto?, en la salida creciente de las mujeres al mercado de trabajo y a lo productivo, si nos situamos en el orden del trabajo, digamos, en este orden familiar. ¿Qué es lo que ha significado eso para los hombres y para las mujeres? Para los hombres, inestabilidad, pérdida de autoridad, o sea, esto que era principal antes, ¿no es cierto?, ser la autoridad, el jefe de hogar, el proveedor, en el fondo el que tiene el dinero, el que manda, el que, etcétera, ordena la casa, digamos, por llamarlo de alguna manera. Bueno, todo eso empieza a relativizarse. Este señor podrá tener más autoridad en la medida que tenga más capacidad de proveer o tenga recursos para hacerlo, pero en la medida que eso empieza a debilitarse, se empieza también a debilitarse su papel y empieza de alguna manera a haber modificaciones muy fuertes. Por un lado, muy bueno que hayan esas modificaciones, pero por otro lado, muy complejo porque genera situaciones de precariedad de esos núcleos familiares. Y en el caso de las mujeres, que empiezan
a tener proyectos de vida más allá de la crianza, ya también los proyectos de vida se ven fuertemente ajustados porque no tienen los recursos suficientes como para poder hacerlo, ¿ya? Tener un hijo es ya una obligación y una carga que al margen de la satisfacción de tenerlo y del goce de tener a un niño o dos niñas, etcétera, ¿ya? Es que significa poder mantenerlo. Y quizás lo más evidente que hay en esto es la situación de la pandemia. Las mujeres son las que les cuesta más volver al trabajo, porque los niños, como no están yendo a la escuela y tampoco pueden ir a la escuela porque el contagio es alto, entonces, ¿quiénes crían? Ellas, las madres son las que crían. Entonces, lo que avanzaron las mujeres como proyectos de vida, digamos, durante estas décadas anteriores, con mucha lucha, con mucha fuerza, ¿ya? Hoy día se ve fuertemente afectado porque no pueden salir del hogar, ¿ya? Y esa es una cuestión, dependiendo del nivel de ingresos que tenga cada núcleo familiar, en la medida que son más, que menos recursos tienen, son más precarios, más precaria es la condición de vida de las mujeres y más riesgosa es la condición de vida de los hombres que tienen que salir al mercado de trabajo con todas las posibilidades de contagio, etc. Bueno, esto tiene, por supuesto, efectos en lo que antes era lo público y lo privado. El mundo de la organización de del capitalismo industrial separaba claramente entre lo público, que era para los hombres, la política, los sindicatos, la vida artística, y lo privado, que era para las mujeres, ¿ya? Bueno, esto se empezó a desarmar, ¿ya? Y lo privado pasó a ser también parte importante de los hombres, porque como ya no tenían lugares, ni tenemos lugares de trabajo permanentes, ni recursos permanentes, y desaparecieron, los partidos políticos se transformaron en partidos de élite, los sindicatos fueron fuertemente afectados y deteriorados, entonces el espacio que queda disponible es la familia, digamos, ¿ya? ¿Ya? Y se ingresan, pero con todos los problemas que ha tenido eso. Y en el caso de lo público, cuando las mujeres quieren entrar a lo público, lo pueden hacer, pero con muchas dificultades, ¿ya? Y cada vez para poder entrar a lo público le es más dificultad, porque las barreras que ha habido siempre y que se han incrementado ahora, le hacen mucho más difícil introducirse a ese mundo, ¿ya? El trabajo doméstico, ¿ya? Un poco como el trabajo doméstico de alguna manera ha tenido modificaciones, ya digamos, por todos los recursos de máquina, etcétera, que están allí, pero sigue siendo un espacio básicamente femenino, digamos, ¿ya? Y no ha habido gran cambio en eso, digamos, salvo hombres que quieran apoyar, ayudar, que les guste cocinar una vez a la semana, pero en general crecientemente hay hombres que se dedican a hacer ellos la parte de la vida doméstica, el trabajo doméstico, pero tampoco son tanto como para decir que hay un cambio fundamental en esto. El uso del tiempo, bueno, ha sido fuertemente afectado, ¿ya? Por supuesto, el uso del tiempo en el ámbito de la producción y la reproducción son mucho más horas las que están las mujeres en eso, ¿ya? Y ahí hay debates que son fuertes y que ya ustedes conocen. Y esto también tiene gran efecto en la maternidad y en la fecundidad, ¿ya? O sea, hoy día en general los núcleos familiares biparentales, digamos, si antes tenían 6, 7, a mitad del siglo pasado eran 7, 8 hijos, como estimaciones de hijos por núcleo de hogar, hoy día estamos en 1, 2, ¿ya? O ninguno, ¿ya? Ya, por ejemplo, ya difícil de hablar del hermano mayor, del hermano del medio, del hermano menor, porque ya no hay 3 hermanos, digamos, ¿ya? Entonces las relaciones, como se llama, al interior de los núcleos familiares de hijos, de tantos hijos menores o de tantos pocos hijos, se hace distinto, ¿ya? Y la fecundidad se reduce fuertemente porque también dentro de todo esto, en los recursos, ¿no es cierto? Eh, para la fecundidad, las mujeres han empezado, no las mujeres, pero los recursos que han tenido primero para disminuir las tasas de mortalidad infantil y reducir las tasas de mortalidad materna también, ya en los años 60, 70, 80, lo que dio fueron recursos a las mujeres con los anticonceptivos de transformar la concepción como una cuestión que ellas la definen, digamos. Por lo tanto, ellas definen, en parte lo han definido y lo siguen definiendo, en parte a veces compartido con su pareja, su padre de sus hijos, si los van a tener, pero la definición principal es de las mujeres. Entonces, la definición de mujeres que quieren tener proyectos de vida, que quieren trabajar más allá del espacio del hogar, lleva también a una reducción muy grande de la cantidad de hijos. Y países como, bueno, como Chile, como Uruguay, como Argentina,
¿para qué hablar del Caribe? Las tasas de fecundidad se han reducido a menos de 2, o sea, menos de 1,9 hijos por pareja, significa que ya empieza una reducción de las tasas de crecimiento. En el caso de la gente, de las mujeres que trabajan, ya andan del orden del 1,4, 1,3, ya por lo tanto, si la pareja son dos, ya un hombre y una mujer, procrear un hijo o 1,3 hijos, o sea, varias, etcétera, significa que esos dos en 10 años más van a ser uno, se va reduciendo, como se llama, la familia y con todo lo que eso implica en aquello. En las décadas recientes, por lo tanto, ha habido fuertes crisis en los matrimonios y en las familias. Quiebren la tendencia de crecimiento relativo de los hogares nucleares, que fue la fuerza del siglo XX, digamos. Crecían constantemente porque era la inducción, ¿no es cierto?, de esta familia nuclear, padre, madre, hijos, vivienda, etc. ¿Ya? Eso se reduce, las tasas empiezan a quebrarse, a bajar la cantidad de hogares nucleares, al menos en el caso de Chile, desde los años, comienzo de los 90, desde el fin de la dictadura, qué sé yo, 2/3 de las familias eran biparentales, o sea, había padre, madre e hijos. Hoy día, por ciento son familias nucleares. O sea, en muy poco tiempo se ha reducido la cantidad de familias nucleares de manera muy grande. Los hogares extensos también empiezan a decrecer, particularmente los hogares que eran hogares más bien campesinos, ¿ya? Se incrementan los hogares unipersonales, o sea, aquellos hogares donde hay una sola persona, especialmente, ¿no es cierto?, los jóvenes, hombres, mujeres, ¿no es cierto?, que empiezan a trabajar, que no tienen deseo de establecer una familia, porque eso significa limitaciones, entonces viven en unas condiciones, en comillas, mejores o peores, ¿ya? Pero mejores que si vivieran en un núcleo familiar, ¿no? Tienen más recursos, más libertad, pueden tener más consumo, etc. Se incrementa la monoparentalidad, esta crisis, esta tensión, ¿no es cierto?, entre la capacidad de sobrevivir de los hogares y de los recursos que tiene de proveer esos hogares, va haciendo que los hogares se vayan de alguna manera desgranando, ¿ya? Y generalmente son las madres las que se tienen que hacer cargo de los hijos, ocasionalmente los hombres, digamos, pero entonces empiezan a aparecer crecientemente núcleos monoparentales encabezados por mujeres, ya que son predominantes en todos nuestros países, digamos, ¿ya? Y empiezan en los últimos años a haber hombres, ¿no es cierto?, que hogares monoparentales encabezados con hombres, en la medida que empiezan a hacerse cargo también de los hijos. Bueno, y eso significa que se incrementan las jefaturas de hogares femeninos, ya, en relación a todos los hogares. O sea, aquí tenemos un cuadro que ha cambiado y que sigue cambiando radicalmente. Todo esto está, como dirían los periodistas, son como cuestiones en curso, ¿ya? Y estos en curso son a una... Y esto hace distinto, hace distinto las relaciones con los hijos, o sea, ha cambiado, y eso ha cambiado para los mayores en nuestra propia vida, para los más jóvenes, se encuentran con estas condiciones de vida que no son las que le han dicho que se supone que las familias o las parejas podrían tener. Se reduce el tamaño de la familia, hay una importante baja fecundidad en las mujeres de más de 20 años, se han incrementado especialmente en la década del pasado la fecundidad de menores de 20 años, eso se ha ido de alguna manera reduciendo. Aumentan los procesos de desinstitucionalización de las familias, de parejas que se juntan, digamos, que no requieren del matrimonio, que no les interesa el matrimonio, que establecen sus propias reglas del juego, pero que en el momento que hay crisis se separan y también quedan un poco desprovistas, básicamente las mujeres o los hijos, de apoyos o recursos del padre, digamos, porque como no había ningún tipo de acuerdo, de contrato, quedan bastante desprotegidas. Disminuyen las tasas de nupcialidad, no solo en los registros civiles, digamos, sino en los registros religiosos, digamos. Las tasas de nupcialidad se reducen, qué sé yo, 40, 50% de lo que eran a comienzos de los 90. ¿Ya? En el ámbito de la nupcialidad de la Iglesia Católica se reduce de una manera muy grande, digamos, ¿ya? Incremento creciente de las uniones de hecho, aumentan asimismo las convivencias, especialmente en los grupos de menores de 35 años,
ya, menores de 35 años, sin hijos, y que están probando, viendo. Y un poco, muchas chicas deciden tener hijos ya cuando están terminando su etapa de procrear, o sea, antes de los 40 años comienzan como los apuros para tener un hijo, aquellas que quieren tener un hijo. ¿Ya? Las tasas de madres de hijos, de madres solteras, como no hay matrimonio y convivencia de hecho con los problemas que eso tiene, se asemejan, en el caso de algunos países, a la cantidad de hijos ilegítimos del fin del siglo XIX, cuando estaba empezando este proceso, ¿no es cierto?, de generar riqueza, o al menos de esta industria, de este capitalismo industrial, ¿ya? Las tasas, como se llama, de ilegítimos, de hijos ilegítimos, que ya en muchos países ya no se llaman ilegítimos, ¿cierto? ¿Ya? Estas son comparables a los hijos de madres solteras, que en términos anteriores serían también hijos ilegítimos. ¿Cuáles son el origen de las principales tensiones en la familia? Entonces ya con esto voy de alguna manera empezando a cerrar. La autoridad. ¿Quién es la autoridad en el hogar? ¿Quién manda en el hogar? ¿Ya? ¿Quién tiene la palabra? ¿Quién tiene la última palabra? ¿Ya? Los dos, a veces uno, pero este es un punto de tensión. ¿Ya? ¿Quién orienta a los hijos o al hijo? ¿Ya? ¿Quién da las instrucciones? Etcétera? La autonomía y los proyectos personales. ¿Cuántos proyectos personales o autonomía pueden tener los padres, las madres, las parejas y los hijos? ¿En qué medida esa tensión en que se producen proyectos personales que no necesariamente son los mismos, ¿ya? Generan tensiones? La calidad de vida. Bueno, ¿por qué nosotros no podemos tener un auto? ¿Por qué no podemos cambiar a un auto? ¿Por qué no podemos pintar la casa? ¿Por qué no podemos tener un televisor? ¿Por qué no podemos salir de vacaciones? ¿Ya? Bueno, esos son, bueno, porque no hay dinero, entonces ¿cómo se hace dinero? Entonces vamos a juntar dinero, entonces trabajo más horas, pero si trabajo más horas, etcétera. Entonces, esa es la tensión. La sexualidad y los comportamientos reproductivos. ¿Ya? Bueno, ¿cuántos hijos queremos tener? ¿Quiero tener hijos? ¿Cuánto de gozo? ¿En la pareja podemos gozar? Pero ¿cómo hacemos para gozar en este momento de tensión, esta situación de tensión creciente? O sea, esta relación de afecto, de amor, de goce, de placer y de hijo también es una cuestión que genera disputas y fuertes disputas. Bueno, la gran parte de la violencia intrafamiliar de las BIF tiene como origen estas cuestiones de acá, ¿ya? Y la forma de reaccionar de los hombres es golpeando, ¿ya? Golpeando y en algunos casos matando, digamos, ¿ya? Pero estos son los núcleos de conflicto que se han ido produciendo. La intimidad y la cercanía afectiva con la pareja. Bueno, ¿cuánta de intimidad tengo con mi pareja? ¿Es posible? ¿Con hijos de 3, 5, 7, 10, 12 años? ¿Es posible? ¿Cuánto? ¿La necesito? Claro, la quiero, claro, pero ¿cómo lo hago? Si tengo que trabajar tal la cantidad de horas, si llego cansado, etc. ¿Ya? Y lo mismo la intimidad y la cercanía afectiva con los hijos. Horarios extensos, digamos, jornadas de trabajo que no se saben, tiempos de desocupado que generan tensión y ansiedad. O va generando una cantidad de situaciones de tensión que están presentes allí. Entonces lo que uno ya empieza a plantearse ya en este orden familiar que se está estableciendo es si son todos sus miembros iguales. La madre, el padre, el conviviente, la conviviente, el conviviente y el conviviente en el caso de parejas del mismo sexo. ¿Ya? ¿Cómo se van produciendo? ¿Cuán iguales son? ¿Ya? ¿Tienen los mismos recursos para negociar los distintos miembros? ¿Qué recursos tienen? Bueno, entonces que son un poco las formas en la cual se enfrentan las cuestiones anteriores. Y aquí surge entonces como una cuestión muy clara y creciente que es parte de la agenda también de los feminismos, digamos, es reformular el contrato social entre hombres y mujeres, y también es parte de la agenda de grupos de hombres. En el último tiempo se ha abierto un debate en torno al nuevo contrato de género entre hombres y mujeres, que busca reformular el pacto original. El pacto originario, en este caso para nosotros sería el pacto originario de la revolución industrial, del capitalismo industrial, que es el más cercano. Podemos meternos más atrás, pero si tomamos eso, ¿qué cosas son nuevas? ¿Ya? ¿Ya? Que son importantes, y por supuesto son muy importantes. El reconocimiento universal de los derechos humanos. Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto?, con el surgimiento de las Naciones Unidas y con la Declaración de Derechos Humanos, Universal de Derechos Humanos, bueno, esto es el reconocimiento de derechos que antes no se reconocían, así como los reconocimientos específicos de las mujeres, la CEDAW,
en el caso de las mujeres, ¿no es cierto?, el 79, la Convención de Belén do Pará, la Convención de Derechos del Niño, etc. Esto es nuevo, ¿ya? Entonces, así como estamos en una situación de crisis, de tensión, hay un reconocimiento de derechos, o sea, que viene a ser como la contraparte, ¿ya? Y eso es muy importante: derecho a la intimidad, derecho a la diversidad sexual, derecho a las minorías, derecho, como se llama, pueblos originarios, son todos reconocimientos que surgen en las últimas décadas, y eso genera un mundo y un tipo de relación también distinto. Bueno, los grandes cambios demográficos, o sea, la población se ha incrementado, la estimación de vida de hombres y mujeres en, qué sé yo, las mujeres de 50 años a mitad del siglo pasado, ahora al orden de los 80 años, o sea, 30 años es casi el 60-70% de la edad de esperanza de vida que tenían los 50. O sea, es un cambio radical, ¿ya? Y eso, por ejemplo, en la menopausia es como experiencia de vida de grupos, de colectivos grandes, casi no era posible antes de la mitad del siglo pasado, porque las mujeres se morían antes de la menopausia, se morían cuando ya dejaban de reproducir. Los procesos ahora, donde hay tantos años después, genera condiciones no solo en las mujeres, sino también en los hombres, ¿ya? La actividad sexual que persiste más allá de la reproducción. Las profundas transformaciones económicas de la globalización, ¿ya? En la organización del trabajo, lo que hemos visto, la autonomía creciente de las mujeres y la agenda de los feminismos, ¿ya? Y la autoría de los LGTBI+, y su agenda política. Todo eso va generando tensiones, cambios y, por supuesto, oportunidades también nuevas que no las había antes. La demanda por un nuevo orden hoy apunta en gran medida a la vida privada y a la vida de la familia, o sea, cómo generar condiciones de vida que sean más cercanas, más horizontales, más afectivas, más amorosas, que puedan tener los grupos familiares sobrevivencia, que los hijos puedan ser educados con una buena calidad de educación, con un buen acceso a salud, con recursos, como se llama, jubilatorios para una vez que dejen de trabajar, etc. Todo eso va allí. Ahora, hay preguntas que son este nuevo contrato de hombres y mujeres, no solo de los hombres, sino que son de hombres y mujeres, digamos, ¿cómo queremos que sea este orden? ¿Ya? Y por supuesto hay muchas respuestas, y seguramente en las presentaciones que verán en este evento tan importante tendrán posiciones y posturas distintas, ¿ya? Esto, al menos los hombres, plantea revisar su identidad y la subjetividad, lo que yo hablaba al comienzo. Las subjetividades están afectadas por esto, por todo lo que he mostrado acá. Entonces es distinto. Yo, que ya soy más viejo, bueno, era distinto cuando me casé ya hace, qué sé yo, 50 años atrás, ¿ya? Eran otras las condiciones, ¿ya? Otra la forma de pensarlo, ¿ya? Ni siquiera se me ocurrió pensar, como a todos mis amigos, que íbamos a vivir hasta los 70 años, era una cosa impensada, ¿ya? Ahora es pensar, los chicos, como pueden ser ustedes, que tienen 30, 40 años, bueno, la esperanza de vida podrá llegar a 100 años. Entonces pensarse en esa dimensión es casi fantasioso, digamos, pero es así. Entonces, revisar las identidades, revisar las subjetividades de lo que es ser hombre, digamos, ¿ya? De la diversidad sexual, del reconocimiento, como se hace, de su deseo, de su objeto de deseo, de la intimidad que se puede establecer, ¿ya? De las formas de paternidad, de la forma de relacionarse con la pareja, con los hijos. Bueno, todo eso cambia. Y si no cambia, ¿ya? Bueno, se sufren las consecuencias. Pues si se quiere ser padre, como padre de padre proveedor, ¿no es cierto?, autoridad, que le fija límite a los hijos, etcétera, lo va a pasar muy mal ese padre, ¿ya? O una mujer que solo quiera dedicarse a los hijos, y también lo va a pasar muy mal cuando ya los hijos se vayan de la casa, o sea, porque no va a saber, no va a tener recursos para la vida, o sea, cuando el síndrome del nido vacío, ¿no es cierto? Cuando la mujer tiene 40, 50 años, se fueron los hijos, y si solo se ha dedicado a criar a los hijos, ¿qué hace? ¿Ya? Además ya está más vieja, se siente más fea, el hombre está en general más joven, los pastos verdes del vecindario le atraen más a los hombres, por lo tanto hay una tensión creciente. Bueno, eso hay que repensarlo, hay que verlo, cómo se hace esta vida. Esto requiere actuaría social de hombres y mujeres, esto es una cuestión que nos afecta a todos, por igual, digamos, cualquiera sea la condición y la edad en la cual estemos, digamos, ¿ya? Entonces, esta agenda para el nuevo contrato social, ¿qué es lo que debería tener? Que es un poco lo que se plantea en la agenda en general: conciliación de trabajo-familia, ¿ya? Que la vida familiar y la organización del trabajo
se concilien, o sea, que pueda haber familia, ¿ya? Que puedan subsistir las familias, que pueda haber paternidad, que puedan haber hijos, que las familias puedan tener los hijos que quieren. En general, las familias dicen tener más hijos de los que tienen, y dicen que no quieren tener más hijos porque no los pueden mantener. ¿Ya? ¿Ya? La reproducción de la familia y la fecundidad de hombres y mujeres. O sea, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo de manera se logra que sea una relación horizontal de afecto, de cariño, amorosa? La paternidad de los hombres. ¿Cómo es la paternidad ahora? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace la cercanía? ¿Ya? Todas las tensiones que ustedes conocen y van a escuchar en estos días. Los derechos de los hijos a la presencia y apego de padre y madre. O sea, que esto es nuevo, el reconocimiento de que son los hijos los que tienen derecho, no los padres que tienen derecho sobre sus hijos. No, los padres permiten, acceden, les dan acceso a los derechos. Es el reconocimiento de los hijos como centro del núcleo familiar cuando hay hijos. Son ellos los que definen. Bueno, eso es lo que yo quería comentarles. ¿Ya? Y les agradezco, realmente agradezco nuevamente a los organizadores que me hayan dejado la posibilidad de invitarme a esto y poder exponer esto. Así que muchas gracias y quedaríamos hasta aquí. Bueno, Pepe, muchas gracias a vos por la exposición súper clara y concreta. Así que bueno, nada, lo dejamos por acá y nuevamente gracias. Un saludo. Igual, Chau, chau. gracias. Adiós.